Entre el grito desgarrador en la cruz y el silencio inmóvil de la tumba vacía, existe un intervalo que estremeció los cimientos del universo. 3 días, 72 horas. No se trató de una pausa en el tiempo, sino de un ámbito de confrontación divina, misterio profundo y realineación cósmica. Fue en ese espacio oculto entre la muerte y la resurrección donde Jesús descendió al corazón mismo de la muerte, no como una víctima, sino como el Rey absoluto. Lo que él logró durante esos 3 días sigue siendo una de las revelaciones más asombrosas del plan redentor, susurrada desde el cielo hasta lo más profundo de la tierra. Y hoy caminaremos paso a paso por esa oscuridad sagrada. Los evangelios narran con intensidad la crucifixión y anuncian con gloria la resurrección, pero entre ambos acontecimientos guardan silencio, como si el cielo mismo hubiese contenido el aliento ante lo que verdaderamente ocurrió detrás del velo. Sin embargo, las Escrituras no nos dejan sin pistas. Entre versículos dispersos, sombras proféticas y revelaciones apostólicas, se puede reconstruir un recorrido tan profundo que redefine el sentido mismo de la salvación. El sol comenzaba a ponerse ese viernes, proyectando sombras alargadas sobre las piedras antiguas de Jerusalén. El cielo, que horas antes se había tornado sobrenaturalmente oscuro, ahora se teñía de un naranja herido. En el momento en que el último aliento escapó de su cuerpo, Jesús de Nazaret, golpeado, traspasado, coronado de espinas, entregó su espíritu en manos del Padre, y con ese aliento, algo eterno se rompió. La tierra tembló, las tumbas se abrieron. El velo del templo, esa barrera entre Dios y el hombre, se rasgó en dos, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como si la propia mano de Dios lo hubiera rasgado. En el Gólgota, entre dos criminales, el Cordero de Dios había cumplido la parte visible de su misión. Pero en el ámbito invisible comenzaba otro capítulo, uno escrito no con tinta, sino con gloria y fuego. El centurión romano, con los ojos abiertos de asombro, había visto suficiente para declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero ni él podía imaginar lo que ese Hijo estaba a punto de hacer en los reinos invisibles, porque mientras el cuerpo de Jesús era envuelto en lienzos y colocado en una tumba prestada por José de Arimatea y Nicodemo, el alma del Mesías estaba lejos de estar quieta. Para Jesús, la muerte no fue el final. Fue la puerta de entrada a los corredores más profundos del mundo espiritual, y él no entró como huésped, sino como conquistador. Para entender lo que ocurrió durante esos 3 días, debemos viajar hacia atrás, hasta el entendimiento hebreo antiguo sobre la muerte. Antes de la resurrección de Cristo, no existía acceso directo al cielo, ni siquiera los más justos, Abraham, Moisés, Elías o David, ascendían inmediatamente a la presencia de Dios. En lugar de eso, descendían a un lugar llamado en las Escrituras Sheol, la morada de los muertos. Pero el Sheol no era un único lugar, estaba dividido. Existía una región de tormento para los impíos y otra de consuelo para los justos, conocida como el seno de Abraham. Jesús mismo hizo referencia a este lugar en una de sus parábolas, la del rico y Lázaro. Cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, no al cielo, sino a un lugar de paz y espera. El rico, en cambio, se encontró en tormento, separado por un gran abismo que no podía cruzarse. Esta geografía espiritual no era simbólica, era real. Antes de que el sacrificio de Cristo se ofreciera, ninguna alma podía entrar en la plenitud del cielo. La puerta aún no se había abierto, incluso los fieles seguían esperando, siglos de anhelo, generaciones de esperanza.
La gran nube de testigos aguardaba con expectación, no una religión, no un ritual, sino a la persona de la redención. Y ahora, mientras el cuerpo de Jesús yacía frío en la tumba, su espíritu descendía a ese mismo lugar. El apóstol Pedro lo declaró más tarde: fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primero Pedro 3:18-19. Pablo confirma este misterio cuando escribe en Efesios que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Estas no son metáforas, son testimonios de lo que Jesús cumplió en el mundo oculto tras el velo de la muerte. En el instante en que su espíritu salió del cuerpo, comenzó el descenso, no hacia abajo en sentido físico, sino hacia las profundidades de la realidad espiritual, hacia el Sheol, hacia el Hades, hacia el lugar donde el pecado había ejercido dominio y la muerte había reinado sin oposición. Pero él no descendió como derrotado, descendió con las llaves ya en su mano. David había profetizado ese momento en el Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era una declaración de fe, pero también un plan divino en ejecución. Jesús entraría al Sheol, no para ser retenido por él, sino para derribarlo. No para sufrir, sino para declarar victoria. Y no solo por él mismo, sino por cada alma justa que había esperado desde la caída en Edén. Así comenzó el descenso, no en silencio, sino con proclamación, no en derrota, sino con trueno. Las puertas de la muerte, por tanto tiempo inquebrantables, comenzaron a temblar. Los espíritus encarcelados, aquellos que perecieron en los días de Noé, en rebelión y oscuridad, escucharon una voz jamás conocida, una voz que no traía misericordia esta vez, sino juicio. Pero en las cámaras del seno de Abraham resonó otro sonido, el sonido de las promesas cumplidas. Imagina ese momento: Abraham, el padre de la fe; Moisés, el legislador; David, el salmista ungido; Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos levantándose de su lugar de descanso, girando sus rostros hacia la luz que por fin había penetrado la espera. El Mesías había llegado, no en profecía, no en sombra, sino en gloria. Aquel de quien habían hablado, aquel que habían visto en visiones, ahora estaba ante ellos, y no había venido a visitar, había venido a liberarlos. Lo que antes era una sala de espera, ahora era una puerta abierta. Lo que antes era un lugar de reposo, se convertía en el punto de partida hacia la resurrección. La victoria de Jesús no se ganó solo en la cruz, fue proclamada en lo profundo. Y esto es solo el comienzo. Mientras el cuerpo de Cristo yacía envuelto en lino, inmóvil tras la piedra sellada, su espíritu se movía por realidades más antiguas que el tiempo, adentrándose en los pasajes del Sheol con una autoridad que desgarraba lo invisible, con la misma fuerza que el velo del templo fue rasgado en dos. Aquello no fue una pausa entre crucifixión y resurrección. Fue una guerra, no librada con espadas ni lanzas, sino con la verdad irrefutable de un sacrificio consumado. Jesús no descendió a negociar, descendió a declarar y a liberar. Las escrituras hebreas habían insinuado durante siglos la estructura del más allá. No era un vacío sin forma, era un reino con niveles, complejo, regido por leyes espirituales. El Sheol, o Hades, como lo tradujeron los griegos, era la morada de los muertos, el lugar donde descendían todas las almas. Pero en su interior existía una distinción crucial. Los malvados eran retenidos en una región de tormento y fuego. Los justos, en cambio, reposaban en el seno de Abraham, un lugar de paz y consuelo, aunque aún separado de la plenitud de la presencia de Dios. Esa separación existía
porque aún no se había realizado la expiación definitiva. La sangre de los toros y machos cabríos solo cubría el pecado, jamás podía removerlo. Incluso los más fieles entre los profetas murieron esperando, confiando en promesas que aún no se habían cumplido. Como dice Hebreos 11, murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo desde lejos y saludándolo con fe. Y ahora, repentinamente, aquello que había permanecido distante había llegado. En ese reino silencioso, donde ninguna voz había tronado desde la creación, la presencia del Hijo de Dios fue como un relámpago. Jesús descendió al núcleo del dominio de la muerte, no como prisionero, sino como soberano. Entró al reino de las sombras, portando la luz de su gloria, y las estructuras espirituales de ese mundo, fundadas sobre el pecado, el miedo y la esclavitud, comenzaron a resquebrajarse. No descendió para sufrir, eso quedó consumado en la cruz. Descendió para anunciar, para proclamar, para cumplir profecías, para romper el silencio de la separación que había oscurecido a la humanidad desde el Edén, y sobre todo, para reunir a los suyos. El apóstol Pedro lo afirma, fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19. La palabra usada, querizo, no describe un mensaje tímido, es el grito de un heraldo real, un decreto emitido desde el cielo. No era una invitación al arrepentimiento, no era un sermón, era una declaración soberana. El rey ha llegado, la guerra ha terminado, la sangre ha hablado y la tumba ya no tiene poder. Para los espíritus de desobediencia, especialmente los que vivieron en la época de Noé, fue una revelación aterradora. La paciencia de Dios había esperado, pero el juicio había llegado. Para el enemigo que había esclavizado a la humanidad con miedo y mentiras, el mensaje fue claro: estás derrotado. No mañana, no con el tiempo, ahora. Pero para quienes habían esperado, creído, perseverado, fue el momento soñado, aunque jamás plenamente imaginado. Los patriarcas, los profetas, los fieles de la antigüedad, todos ellos lo sintieron. Algo cambió en el ambiente. El Mesías estaba allí, caminando por los corredores del seno de Abraham, con el rostro resplandeciente de autoridad divina y los ojos ardientes del cumplimiento. Imagina ese reencuentro. Abraham, quien una vez fue llamado a sacrificar a su hijo, ahora se encontraba ante el Cordero que había sido sacrificado por todos. Moisés, quien liberó a Israel mediante la sangre del Cordero Pascual, ahora contemplaba al verdadero Cordero, cuya sangre había pintado los dinteles de la eternidad. David, quien había cantado «El Señor es mi pastor», ahora se postraba ante el pastor que había dado su vida por las ovejas. Isaías, el profeta que había visto al siervo sufriente en visiones, ahora contemplaba las heridas en sus manos. No era mito, no era leyenda, era el cumplimiento de un plan gestado en la mente de Dios antes de la creación del mundo. El Cordero inmolado desde antes del tiempo había entrado en el tiempo, y ahora, en la muerte, estaba revirtiendo la maldición desde dentro. La proclamación hecha en las profundidades del Hades resonó más allá del reino de los muertos. Retumbó a través del tiempo y el espacio. Los ángeles en el cielo sintieron el estremecimiento. Los demonios gritaron de terror. El trono de Dios permaneció firme, silencioso y soberano, porque la misión estaba en marcha. Pablo lo expresa en Efesios 4:8. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa esto? Que Jesús no dejó el seno de Abraham tal como lo encontró, lo vació, transformó un lugar de espera en una marcha triunfal. No descendió solo a anunciar, descendió a liberar. Fue una liberación más grande aún que la de Moisés, conduciendo a Israel fuera de Egipto.
En ese reino invisible, Jesús reunió a los santos y con cada paso que dio hacia la resurrección, los llevó con él, fuera de la espera, fuera del Sheol, hacia la presencia de Dios. Las puertas del paraíso, una vez cerradas desde el Edén, se abrieron de par en par. Los justos ya no estaban abajo, ya no esperaban. Las promesas se habían cumplido. El Mesías había llegado, el Cordero había vencido, y el camino al Padre ahora estaba abierto para siempre. Esta fue la confrontación divina, y fue total. Pero lo que Jesús logró en esos días no fue solo para los muertos, fue para los vivos. No se trató únicamente de a dónde fue, sino de lo que recuperó, lo que desarmó, lo que reclamó, porque no salió del Sheol con las manos vacías, salió con las llaves. El silencio de la tumba no tenía poder sobre aquel que había formado las galaxias. Aunque su cuerpo yacía inmóvil, envuelto en lino y sellado tras una roca, Jesús estaba desmantelando desde dentro el dominio mismo de la muerte. Para los romanos había sido ejecutado, para los líderes religiosos había sido silenciado, pero en los reinos invisibles estaba sacudiendo tronos y estructuras que ningún ser humano se había atrevido a desafiar. Cada paso que dio por los pasillos de la muerte fue un golpe directo contra el antiguo imperio de las tinieblas. Cada palabra que pronunció en el Hades fue un decreto que reescribió el destino de la humanidad. Cuando en Apocalipsis 1:18 Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades», no está usando metáforas, está anunciando una conquista. Las llaves no son simples objetos, son símbolos de acceso, de dominio, de autoridad absoluta. Quien posee las llaves determina quién entra y quién no, quién es atado y quién es liberado. Jesús no pidió prestadas esas llaves, las arrebató. Durante mucho tiempo habían estado en manos del enemigo, quien, a través del pecado, había ganado poder sobre la muerte. Pero ahora, Cristo había venido a recuperar lo que Adán había perdido. Pablo nos revela esta verdad en Colosenses 2:10 y 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta no fue una salida silenciosa, fue una procesión, un anuncio celestial enviado a cada rincón oscuro. El dominio de la muerte ha sido roto. Aquel que tenía el poder del sepulcro, el diablo, fue humillado en plena vista del mundo espiritual. Es fundamental comprender esto. La victoria no comenzó en la resurrección. Se reveló allí, sí, pero fue lograda en su muerte y proclamada en lo más profundo. La resurrección no fue el inicio de la batalla, fue la prueba visible de que todas las batallas ya se habían ganado. La estructura misma del Sheol fue transformada. El seno de Abraham, ese lugar sagrado de espera para los justos, fue vaciado de sus fieles habitantes. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús finalmente había pagado el precio que ningún sacrificio animal pudo jamás cubrir. El velo del templo no solo se rasgó en la tierra, sino también en el santuario celestial. Hebreos 2:14 a 15 lo explica así: participó de lo mismo la carne y la sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Estas palabras no son poéticas, son legales. El dominio del miedo y de la muerte fue desmantelado desde su raíz. Imagina el momento en que Cristo se acercó a las puertas del dominio de la muerte y se abrieron ante su mandato, no porque quisieran ceder, sino porque no podían resistirse.
El rey había llegado con autoridad legítima. Sus heridas eran su credencial, su sangre, el precio, su divinidad, el sello. Con ese acto, Cristo tomó posesión de todo aquello que desde el Edén había esclavizado a las almas. El enemigo ya no sostenía la cerradura. El acusador ya no tenía derecho sobre el archivo. La tumba ya no tenía la última palabra. Y por eso Pablo pudo decir, no como una esperanza vaga, sino con certeza triunfante: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. No eran frases retóricas, eran proclamaciones de guerra, porque la muerte, que por milenios había sido el arma suprema contra la creación de Dios, ahora yacía sin filo. Pero la importancia de esas llaves va más allá del Hades. Nos alcanza hoy, porque si Cristo tiene las llaves, entonces nada más las tiene. Ni tu pasado, ni tus errores, ni tu vergüenza, ni siquiera la muerte. Las puertas que parecían selladas para siempre, los portales que infundían terror, las cadenas que generaciones habían arrastrado, ahora están sujetas a aquel que salió del abismo con las llaves en la mano. Y no solo las sostiene, las entrega. En Mateo 16:19, Jesús le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves de la muerte y del Hades permanecen en manos de Cristo, pero Él extiende la autoridad de su victoria a su iglesia. Ya no somos víctimas frente a la muerte, somos herederos de un reino que ya la ha vencido. Poseer las llaves significa que Cristo tiene el control exclusivo sobre la entrada y salida de los reinos eternos. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. El enemigo puede rugir, pero ya no reina. El aguijón de la muerte ha sido absorbido por el Salvador. La tumba, antes temida como el final, ahora es tan solo una puerta. Y así, mientras su cuerpo reposaba en una tumba de jardín, custodiada por Roma y sellada por hombres, su espíritu ya había abierto las puertas que realmente importaban. El mundo pensó que habían silenciado al Mesías, pero en lo invisible, las puertas del infierno acababan de oír la voz de su juez. La resurrección pronto revelaría lo que se había logrado en secreto, pero la conquista ya estaba hecha. La prisión de la muerte había sido derrocada desde dentro. El rey había llegado. Los cautivos habían sido liberados y las llaves estaban en su mano. Los reinos espirituales jamás habían presenciado algo semejante. Durante siglos, el Sheol había recibido las almas de los hombres, ricos y pobres, fieles e impíos, profetas y reyes por igual. Y aunque entraban por diferentes caminos, todos estaban sujetos a la misma realidad. La muerte reinaba y el camino al cielo permanecía sellado hasta ese momento. Cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra, no vino como visitante, sino como libertador. No descendió como un alma extraviada buscando luz, descendió como la luz del mundo, y donde Él puso pie, las tinieblas no pudieron permanecer. Las Escrituras nos dicen en Efesios 4:8-9, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estas palabras nos abren la puerta a uno de los misterios más majestuosos de toda la teología, que los justos que habían esperado en el seno de Abraham no solo fueron consolados, fueron liberados. Ese fue el momento de la reversión divina, el éxodo de los justos, no desde Egipto, sino desde la muerte misma. Imagina la escena.
Las puertas del paraíso, cerradas desde la caída del hombre, ahora se abren en gloria. Los patriarcas están listos. Abraham, el que creyó a Dios y le fue contado por justicia, ahora contempla la promesa cumplida. Aquel que una vez caminó por desiertos áridos, ahora camina detrás del Hijo de Dios, ascendiendo hacia la eternidad. Y tras él, la fila se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ruth, Esther y miles más, cuyos nombres solo el cielo conoce. Siguen al Mesías no en silencio, sino en alabanza, porque la muerte ha perdido su poder y la espera ha terminado. El Salmo 24, tantas veces cantado como liturgia, ahora se hace realidad viviente. Abran puertas eternas, ábranse portones antiguos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Ya no era una metáfora poética, era una coronación espiritual. Las puertas del cielo, una vez cerradas al hombre caído, ahora recibían la procesión de los redimidos, guiados por el pastor resucitado que vino a buscar a sus ovejas. Las puertas preguntaron quién era él, y toda la creación tronó en respuesta: el Señor de los ejércitos, el vencedor del pecado, el destructor de la muerte. Pero no se trataba solo de triunfo, se trataba de reconciliación. Jesús no regresaba solo al Padre, volvía trayendo hijos. La caída había expulsado al hombre del Edén. Ahora, la cruz abría el camino de regreso. Y mientras Jesús ascendía, llevaba con él los corazones que habían esperado en fe. El libro de Hebreos nos da una pista conmovedora de esta esperanza. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Esa ciudad, prometida durante generaciones, ahora los recibía con sus puertas abiertas. Este es el Evangelio, en su máxima expresión. No solo que Cristo murió por nuestros pecados, y no solo que resucitó, sino que descendió, reunió a los fieles y regresó con ellos como primicias de la resurrección. Él abrió el camino, no solo para los que vendrían, sino también para los que ya habían partido. Y en esa verdad descubrimos algo aún más profundo, que la victoria de Cristo es atemporal, no está limitada al presente ni al futuro, se extiende hacia el pasado, a aquellos que vivieron por fe antes de que la cruz se hiciera visible. Su sangre, derramada en el tiempo, resonó hacia atrás en la historia, cubriendo a los justos que esperaban sin haber conocido aún su nombre. Esa es la grandeza de la misericordia de Dios, que incluso el tiempo debe rendirse ante su justicia. La cruz está en el centro de todas las cosas. Desde su sombra se mide toda la historia. Los fieles del pasado creyeron desde lejos, y esa distancia fue cerrada por los pasos de Cristo a través de la muerte. Y así, al emerger victorioso de las profundidades, Jesús no solo llevaba consigo las llaves de la muerte y del Hades, sino las almas que habían aguardado en esperanza. Ya no eran cautivos, eran testigos, hijos del pacto antiguo, ahora introducidos en la plenitud del nuevo. Y aquí está el misterio. Mientras Roma custodiaba una tumba sellada y los discípulos lloraban en silencio, el cielo recibía la procesión más gloriosa jamás vista, el sonido de cadenas cayendo, los pasos de los fieles, el retorno de los redimidos, y en el centro de todo, el Cordero que fue inmolado, guiando a su pueblo de regreso a casa. Lo que Cristo logró en esos días ocultos bajo la superficie de la historia no fue un detalle añadido al Evangelio, fue el eje sobre el cual giró toda la eternidad. Los justos ya no estaban abajo,
Ya no esperaban. El paraíso había cambiado de lugar. Las puertas del cielo se habían abierto. Y desde ese momento, la muerte jamás volvería a significar lo mismo, porque ahora la tumba ya no es un final, es un comienzo. Lo que ocurrió en la oscuridad nunca fue destinado a permanecer oculto. Mientras el mundo dormía y los soldados custodiaban sin saber, la proclamación más poderosa de toda la existencia retumbaba en los reinos invisibles. Jesús, vivo en espíritu, se plantó en el corazón del inframundo, no para pedir permiso ni para suplicar misericordia, sino para declarar con autoridad soberana que el reinado de la muerte había llegado a su fin. Primera de Pedro 3:18-20 nos ofrece un destello de ese acto asombroso. Fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus no eran los justos del seno de Abraham, eran los rebeldes, los desobedientes, seres antiguos atados en las tinieblas, aquellos que habían desafiado a Dios en los días previos al diluvio, almas que nunca temieron al juicio y que ahora enfrentaban su cumplimiento. Para ellos, Jesús no vino como Salvador, sino como juez. La palabra griega usada, kerizo, significa anunciar públicamente, como lo haría un heraldo real. No era una invitación, era un decreto, un anuncio atronador que atravesó los muros del encarcelamiento espiritual. El reino de Dios ha triunfado, el Mesías ha llegado, el rescate ha sido pagado, el poder del sepulcro ha sido roto. A los vigilantes caídos, a los que sembraron caos en los días de Noé, fue la palabra final. No habría apelación, no habría revocación. Su dominio había terminado. Lo que tomaron mediante el engaño, Jesús lo reclamó mediante justicia. Lo que retuvieron por miedo, Él ahora lo tenía por derecho. Pero no todas las almas en el Sheol oyeron esta voz del mismo modo. En las cámaras del seno de Abraham, donde los fieles reposaban con esperanza, la proclamación tomó un tono distinto. No fue un juicio, fue un regreso. Lo que esperaron, lo que habían visto solo en sombras, ahora brillaba frente a ellos con gloria. Imagina los rostros de aquellos santos, siglos de anhelo en sus ojos, al oír la voz del Mesías, no como extraños, sino como amigos. Sus palabras no fueron solo cumplimiento, fueron redención viva. Isaías, que había visto al siervo sufriente en visiones, ahora contemplaba las heridas glorificadas en sus manos. David, que cantó, «No dejarás mi alma en el Seol», ahora sentía ese salmo resonando en su propia alma. Moisés, que había anhelado ver el rostro de Dios, ahora estaba frente a él. Y Abraham, quien había visto el día de Cristo y se había alegrado, ahora caminaba junto a él. Jesús había dicho, Abraham se gozó de ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora ese gozo se había vuelto realidad. La proclamación de Cristo dividió los reinos del Sheol. En un lado, quebró el orgullo de los caídos. En el otro, encendió el corazón de los fieles, y en todo el mundo espiritual reescribió el orden eterno. Ese momento, aunque invisible para los ojos humanos, fue el punto de inflexión espiritual de la historia. Fue la vindicación de la justicia divina, la prueba de que Dios no había olvidado a los justos, ni había ignorado a los impíos. Fue la señal de que el velo no solo se rasgó en el templo, sino en el cosmos. Una nueva era comenzaba, no solo para los vivos, sino también para los muertos. Romanos 14:9 revela esta verdad profunda. Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Su señorío nunca se limitó a la carne y la sangre, se extendía a las tumbas, a los reinos sombríos,
a las cárceles espirituales y a las esperas milenarias. Al entrar en la muerte, Él hizo lo que ningún profeta, sacerdote o rey pudo hacer. Santificó la experiencia misma de morir. Convirtió el lugar del temor en el lugar del encuentro. No solo venció la muerte, la transformó. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que ninguna alma está fuera del alcance de su voz. Ninguna prisión es tan profunda como para que su proclamación no la alcance. Ninguna oscuridad tan espesa como para resistir su luz. La proclamación que Él hizo entonces sigue resonando ahora, en corazones, en generaciones, en destinos. Significa que la misma voz que hizo temblar al Hades puede hoy susurrar a tu espíritu: no estás olvidado, no estás perdido, he venido por ti. Significa que el Evangelio es más grande de lo que jamás imaginamos. No se detiene en la tumba, comienza allí. Este es el corazón del misterio, que en el lugar más desesperanzador, la muerte misma, Jesús se paró y proclamó esperanza. Que en el sitio de mayor silencio, habló vida. Que en el dominio de Satanás, declaró el reino del Padre. El Evangelio no es solo un mensaje para los vivos, es el mensaje de la eternidad, el que reorganiza toda existencia, desde el jardín hasta el sepulcro y más allá. Cristo no murió solo para quitar tu pecado, murió para recuperar todo lo perdido, incluyendo tu futuro, y en esa proclamación, en ese decreto atronador que estremeció al universo entero, también podemos escucharlo nosotros. A través del tiempo, de la historia, de las escrituras y del alma. Yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves. Desde afuera, el mundo creyó que todo había terminado. Un Mesías quebrantado, encerrado tras una roca, guardias romanos apostados, líderes religiosos satisfechos, discípulos hundidos en duelo, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba ocurriendo bajo la superficie de la tumba, que la resurrección no sería el comienzo de la victoria, sino su revelación pública. La victoria ya estaba consumada, el reino de los muertos ya había sido sacudido, los justos ya habían sido liberados, las llaves ya estaban en manos del Rey. Cuando Jesús resucitó al tercer día, no luchaba por volver a la vida. Salía a la luz como el Rey que ya lo había conquistado todo. La resurrección no fue la batalla, fue el terremoto que siguió al trueno de su descenso al Hades. Romanos 1:4 lo declara con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. No porque necesitara probar algo para sí mismo, sino porque el mundo necesitaba ver lo que el cielo y el infierno ya sabían. La muerte no tenía autoridad sobre él, la tumba no podía retenerlo, el pecado no tenía más voz. Él había atravesado la muerte, hablado a los muertos, y había regresado no como un hombre revivido, sino como el Señor de la vida. En ese jardín silencioso, la piedra no fue removida por manos humanas, sino por orden divina. Ángeles lo presenciaron, los guardias cayeron como muertos, y la tumba, antes símbolo de final, se convirtió en el vientre de la esperanza eterna. Ese fue el signo visible de que la guerra invisible había terminado, que los cautivos ya no estaban en prisión, que el león de Judá había rugido en las profundidades y había emergido con cicatrices que brillaban como coronas. Las heridas en sus manos ya no eran marcas de dolor, sino sellos de autoridad. Él había vuelto, no para ser visto, sino para ser adorado, no para continuar un ministerio, sino para establecer un reino que no tendría fin. Y cuando se encontró con María fuera de la tumba, vemos un destello de ternura divina.
La primera palabra de la resurrección no fue un sermón, fue un nombre, María, pronunciado por la misma voz que acababa de estremecer los portales del Hades. En ese instante, aquel que acababa de vencer la muerte habló con la misma dulzura de siempre, porque ese es Él, el Rey de Gloria. También es el pastor de tu alma. Se apareció a sus discípulos no con venganza, sino con paz. Paz a vosotros. Luego sopló sobre ellos el mismo aliento que atravesó la muerte, el mismo espíritu que llenó los cielos y descendió al Hades. Ahora llenaba los corazones de hombres comunes. Todo había cambiado. La autoridad que ganó en el inframundo ahora era la base de la misión que entregaba a su iglesia. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Juan 20:21. Pero esa autoridad no es solo un detalle teológico, es personal, porque si Cristo tiene las llaves, entonces nada más puede tenerlas. Ni tu pasado, ni tus fracasos, ni tus temores, ni siquiera la muerte misma. Las puertas que parecían cerradas, los traumas que parecían eternos, los patrones de dolor heredado, todo está ahora bajo la autoridad de aquel que salió del abismo con las llaves en la mano. Y no solo salió con las llaves, salió contigo en su corazón, porque la Biblia no dice solo que Él resucitó, sino que nosotros fuimos resucitados con Él. Efesios 2:6. Ya no eres ciudadano de la tumba, ya no estás atado por maldiciones generacionales, ni condenado por errores del pasado. Aquel que descendió a la muerte, lo hizo para que tú pudieras caminar libre. Ese es el poder de esos 3 días. Esa es la gloria de lo que Cristo hizo cuando nadie más miraba. Y esa es la invitación de hoy. No solo creer en un Salvador que murió y resucitó, sino en un Rey que descendió, proclamó, venció, y volvió no solo con llaves en la mano, sino con las almas de los redimidos marchando tras Él. ¿Qué harás con eso? Porque esta historia no es solo historia, es tu herencia. Si esta revelación tocó tu espíritu, no te vayas sin suscribirte a Secretos de la Biblia. Dale me gusta, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa esto para ti? La tumba estaba en silencio, pero la historia jamás estuvo quieta. Él fue donde nadie más podía ir, y ahora ninguna puerta puede permanecer cerrada para quienes lo siguen.